¿Por qué es tan difícil conseguir una oferta laboral? La bendita oferta laboral. ¿Por qué es tan difícil? Si Canadá necesita tantos extranjeros para trabajar aquí, si hay tantas vacantes, ¿por qué es tan difícil encontrarla? En este video te lo voy a explicar. Bienvenidos mis caneas a un video más. Mi nombre es Joan Vladimir Montes, por si no me conoces, y yo vivo aquí en Canadá, específicamente en la provincia de Saskatchewan. Hoy día estamos aquí en Alberta, en esta provincia de Alberta, en la ciudad de Medicine Hat. Está alrededor de 2 horas de donde yo vivo en Swift Current, y bueno, pues aquí es un poco diferente. Aquí el impuesto es más barato, aquí es la ciudad del gas, así se le conoce, porque hay mucho sector de la industria de la energía y todo eso, y hay mucho trabajo, y venimos aquí por algunas cosas, pero hoy día les quiero platicar algo muy importante. Pero antes que eso, si no te has suscrito en el canal, dale el botón rojo que está ahí, suscribir, porque muchos ven los videos pero no se han suscrito. Quiere decir que les gusta este contenido. Apóyame dándole un like a este video y suscribiéndote al canal y compartiendo todo lo que quieras. Y en este video pues se te va a hacer muy interesante, porque te voy a explicar por qué los empleadores, si necesitan tanto trabajador, ¿por qué es tan difícil encontrar una oferta laboral? Muchas personas dicen, bueno, es que yo tengo años o meses o muchos intentos en tratar de buscar un trabajo y nomás no me llaman, o si me llaman me contestan una vez y ya no me quieren volver a contestar. ¿Por qué es tan difícil contratar a personas de fuera? Sí hay personas de fuera, hay muchas personas de todas partes del mundo, así es que Canadá sobrevive por medio de la inmigración. Pero ¿por qué es tan difícil? Muchos profesionales de todo el mundo tienen la creencia que pueden obtener una visa de trabajo en Canadá simplemente con una sencilla carta laboral de algún empleador canadiense. Desafortunadamente, eso está muy alejado de la realidad. Una de las razones, mis canadienses, es que al contratar a una persona de fuera no es simplemente el empleador. No es simplemente el empleador darte una oferta de trabajo y ya. También tiene que hacer el empleador un proceso con el gobierno federal para poder tener la aceptación de contratar gente de fuera. Así es de que si solamente fuera la decisión del empleador, créeme que mucha gente más aún estuviera aquí en Canadá, pero desafortunadamente no es así. El gobierno federal le tiene que dar el permiso al empleador para poder contratar, y te lo voy a explicar cómo, para que tú te des una idea de que es un poco difícil y a lo mejor los empleadores no les conviene tanto. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Pero por qué es tan difícil? Y bueno, la primera razón, mis Canadians, es de que un empleador no solamente es darte una oferta laboral, que te dé una oferta laboral y ya te pueda traer aquí a Canadá. No funciona así. Sabemos que el empleador tiene que tener un permiso especial del gobierno para poder contratar personas del extranjero. Y bueno, la primera cosa que ellos tienen que hacer, los empleadores, es demostrar que no han podido contratar a alguien ya aquí en Canadá, ya sea un ciudadano canadiense o un residente permanente, incluso a alguien con permiso de trabajo que ya esté aquí en Canadá. Así es de que ellos tienen que comprobar de eso para que ellos puedan tener el acceso a ese permiso. Ahora, hay requisitos para que los empleadores puedan hacer esto. ¿Cómo ellos pueden comprobar que han hecho lo suficiente para contratar a alguien de aquí y aún así no han podido contratar? Bueno, la primera es de que ellos tienen que poner el trabajo en varios lugares, por lo menos en 2 lugares, ya sea nacionalmente o internacional, que están buscando esa posición, y tiene que estar por lo menos 30 días, un mes. Entonces, ya que esté ahí y no han podido contratar a alguien aquí de Canadá, entonces ya con eso ya cumplieron con el primer requisito, que es intentar buscar a alguien de aquí. Al poner su oferta laboral en esos lugares por 30 días y no encontraron a nadie, entonces ya cumplieron con su primer requisito. Este puente es para atravesar las vías del tren que pasan por medio de la ciudad. Nunca había visto un puente peatonal para el tren. Ahí están las escaleras y por allá le sigue la calle para la ciudad y te lleva al centro de aquí de Medicine Hat. El segundo requisito es más económico. Tienen que pagar alrededor de $1,000 por LMIA que se ha otorgado. O sea que ellos tienen que hacer un trámite al gobierno federal, estos empleadores, y decirles, ¿sabes qué? Yo ya cumplí con el requisito de que yo no pude encontrar a nadie de aquí de Canadá.
lo puse por un mes o por 2 meses o el tiempo que se haya tardado y no he encontrado a nadie. Ahora necesito que ustedes, el gobierno federal, sigan con el proceso, que me puedan dar el permiso para yo tener LMIAs y poder contratar a las personas de fuera. Entonces el empleador tiene que pagar alrededor de $1,000 por cada LMIA, o sea, por cada persona que va a contratar de fuera. Si quiere contratar a 10 personas son $10,000. Más aparte, lo del abogado, las empresas contratan a un abogado migratorio del que les hace todo ese proceso, porque es algo un poco tedioso, te piden muchas cosas el gobierno federal para poder hacer esto posible. Entonces ellos tienen que pagar los $1,000 por cada persona, más aparte por lo que les cobre el abogado de migración mientras todo ese papeleo. Entonces ya es un gasto extra a la compañía. Si están súper urgidos, entonces eso no es un gasto para nada, es una inversión para la compañía. Pero si no están urgidos, si ellos no han tenido problemas en contratar gente de aquí de Canadá, entonces ahí ya se termina la compañía para poder contratar a alguien de fuera. Ya no sería una opción contratar a nadie de fuera porque ellos no lo necesitan. Entonces, por ende, no todas las profesiones y no todas las compañías contratan de fuera, porque no es necesario, ¿verdad? No es necesario hacer ese gasto o eso, porque esa compañía o esa profesión no está en demanda, no está tan escasa aquí en Canadá o en la región o en la provincia donde estés, así es de que no aplica. Por eso muchos dicen, yo soy barbero, yo soy maquillista, yo soy modelo, yo soy de lo que sea, pero yo me quiero ir como sea, a lavar platos, a cocinar, de limpieza. No funciona así, mis Canadians, no funciona así, porque el empleador lo que hace es tratar de buscar a alguien aquí primero, y si no lo encuentra, entonces ya puede dar el LMIA, y tiene que ser específico a la posición que vas a aplicar. Así es de que si tú eres un ingeniero o algo y necesitan aquí un cocinero, tú tienes que haber sido cocinero en tu país, demostrar toda esa experiencia para poder hacerlo, porque él te va a contratar, él va a invertir en ti. Entonces, si tú solamente vienes a hacer ese trabajo por conseguir papeles, probablemente no lo hagas. Necesitas ser ya de profesión. Así es de que hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica. Hay que ver la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que si te vas a venir como cocinero, eres cocinero. Si te vas a venir como limpiador, eres limpiador. Si te vas a venir como ingeniero, eres ingeniero. Claro que uno puede hacerla de diferentes tipos, uno tiene diferentes tipos de oficio, pero uno lo tiene que comprobar. Si tú tienes si puedes cómo comprobarlo y tienes también el estudio y el conocimiento y todo de diferentes tipos de posiciones de trabajos, de diferentes ámbitos, entonces sí. Pero si no lo es así, si solamente tienes el conocimiento pero no sabes cómo comprobarlo, es un poco complicado conseguir esa oferta laboral, porque el empleador quiere a alguien, como va a invertir dinero, quiere a alguien que ya esté capacitado y esté al 100 con el trabajo. ¿Por qué? Porque en el siguiente requisito te voy a explicar por qué es tan complicado para ellos conseguir esa LMIA, esa maldita LMIA, y por eso para nosotros es complicado también tenerla, porque si para las compañías es complicado, imagínate para nosotros. Ahora, suponemos que el empleador le aceptaron su aplicación de LMIAs, está dispuesto a pagar los $1,000. Entonces, ¿qué toca? Ahora se lo pasa al trabajador para que el trabajador aplique por el permiso de trabajo. Este permiso de trabajo se puede demorar de 1 mes a 8 meses, dependiendo del país, la situación, el proceso, cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser muy rápido como puede ser muy lento. Ahora, el empleador tiene que tener eso en cuenta, de que si él necesita esas vacantes ya ahora, en este momento, pues no lo va a poder hacer, porque va a necesitar que ese trabajador adquiera su permiso de trabajo primero, y es un proceso. Entonces puede ser que el empleador le toque 1 mes u 8 meses esperar ese proceso del permiso de trabajo. Así es de que si yo soy un empleador y necesito gente ahorita, pues se me va a hacer muy complicado hacer todo ese proceso del LMIA primero, y después, al ser otorgado, que mi trabajador le den el permiso de trabajo. Ahora, eso no significa que el permiso de trabajo vaya a ser aprobado.
Ese es el siguiente punto. Cualquier empleador sabe eso. Así es de que yo como empleador entrevisté, me dediqué a buscar a los mejores candidatos, en este caso que hablen inglés, que tengan su pasaporte, que no tengan ningún inconveniente en viajar. Le hace falta que el gobierno federal ahora sí le apruebe su permiso de trabajo. Y eso no es una garantía. O sea, el permiso de trabajo es una cosa, tu trámite, y el empleador es otra cosa, el que te dé el LMIA. Son dos cosas distintas. Para que mucha gente cuando aplique o cuando esté buscando una oferta laboral tenga que entender que son dos situaciones diferentes. Una, que el empleador aplique para darte el LMIA, y otra, que tú apliques para el permiso de trabajo. Así es de que si tu permiso de trabajo, ya con todo tu LMIA y tu oferta laboral, es negado, entonces pues ya no hay nada. Simplemente no vienes y el empleador pierde, porque ya perdió ese proceso, esos $1,000 que pagó, lo del abogado, el tiempo de espera, la entrevista, si fue a ese país a hacer un reclutamiento, cualquier cosa que haya sido el gasto ya lo perdió ese empleador. Entonces el empleador está en riesgo simplemente al contratar gente de fuera, porque no sabe si va a ser aprobada, no sabe si la persona le dijo todo lo verdadero, no se sabe. Hello. Otra persona que me preguntó qué estaba haciendo y le dije, estoy trabajando, estoy grabando. Me está interrumpiendo, señora, lo siento, pero no estoy haciendo nada malo. Y bueno, pues la gente es muy rara aquí. Ha pasado, no la primera vez que pasa. Ya en otro video me pasó eso, y en otro video, casi siempre cuando grabo hacia afuera, la gente se molesta, no sé por qué, o le da curiosidad, no sé por qué. Aquí son muy conservativos así. No sabe si la persona le echó mentiras en su aplicación y solo para ser contratada, no se sabe. Simplemente la contrató basado a lo que decía y a lo que sintió en la entrevista, ¿verdad? Entonces el empleador se arriesga en muchas maneras. Es una de las razones, por eso es importante conocer nosotros, los que queremos venir aquí a Canadá, que no es tan fácil, no es difícil y no es imposible, porque este país está lleno de inmigrantes y se vienen por alguna u otra manera, pero es posible. Ahora, de esta manera de conseguir una oferta laboral sí es un poco complicado, porque ya estamos viendo los riesgos del empleador, los trámites que se tienen que hacer y todo lo que se involucra a contratar a alguien de fuera. Ahora dime tú, si tú eres un empleador y pues lo único que quieres es ganar dinero porque es tu negocio, pero se te complica contratar gente aquí, ¿tú harías eso? ¿Contratarías gente de fuera? ¿Pagarías eso? ¿Invertirías todo ese dinero, ese tiempo, ese dolor de cabeza para contratar gente de fuera? ¿O simplemente contratarías gente de aquí y la entrenarías? ¿Sí? La enseñarías a hacer el trabajo. No sé, es difícil. Yo no les estoy diciendo que no es imposible, no les estoy diciendo que no lo intenten. Inténtenlo porque sí se puede, como les he dicho, pero no es algo sencillo. Y es una de las razones por las cuales pues es complicado conseguir esa bendita oferta laboral, porque hay todo un escenario atrás de esa oferta laboral, atrás de ese LMIA, hay un escenario, hay una historia, hay una compañía, hay un futuro trabajador, hay otra historia ahí. Entonces, de las dos maneras es complicado, ¿sí? Es complicado venir aquí y dejar todo en tu país, pero al mismo tiempo es complicado que la compañía se arriesgue a pues que le rechacen o a que la persona no venga. Hay veces que es aprobada y la persona se arrepiente. Hay muchas veces que sí le aprueban el LMIA, sí le aprueban la visa, llegan aquí y no les gusta y se devuelven. Entonces ya el empleador perdió, porque pues contrató a esa persona, puso todo su interés a esa persona, y al momento de llegar aquí no le gustó, o incluso ni alcanzó a venir desde su país, consiguió algo mejor, o no se animó, le dio miedo. No sé lo que haya pasado y a lo mejor se rajan, como decimos en México. Entonces, ha pasado también, y yo sé que ustedes han conocido gente que también viene y no aguanta y se regresa y pierde esa oportunidad.
Así es de que es por eso que es complicado. Las mismas compañías se la piensan, pero hay algunas que sí les ha ido muy bien. Es relativo, a muchas les ha ido muy bien y pues contratan de fuera porque no ha sido un problema, pero hay otras que eso ha pasado y pues dicen, no, ¿sabes qué? Mejor contrato gente aquí porque no me ha ido muy bien contratando gente de fuera. Aquí en Alberta está a 1,46 la gasolina. Mucho más barata que allá en Swift Current, allá está a 1,79. Y pues en resumen, con la complejidad que es adquirir un permiso de trabajo, tanto como el empleador, aceptado el LMIA, como el trabajador, aceptada la visa, como es tan complicado, hay dinero en cambio, ¿no? Tienes que pagar todo lo necesario. Es por eso que también es complicado conseguir o que un empleador se anime a hacer ese trámite para traerte aquí a Canadá. Sí se puede, es un país muy bueno, pero hay que echarle. Es como estar buscando una aguja en un pajar. Se puede, pero es posible. Así es de que dime tú tu experiencia en tus comentarios. ¿Estás a punto de buscar trabajo? ¿Lo estás buscando? ¿Ya lo conseguiste? ¿En qué proceso? ¿En qué etapa del proceso está tu aplicación? Coméntalo en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta este contenido, si quieres saber más acerca de todo esto, déjamelo saber en los comentarios. Dale un like, ayúdame a reventar ese botón. También apóyame en Patreon, si podemos tener ahí una videollamada, o también lo que puedes hacer es seguirme en Instagram para que puedas ver lo que yo pueda subir ahí. Y bueno, suscríbete al canal, ya sabes. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.